Bueno, una de las razones del cambio climático que diariamente vemos los resultados de este, aunque algunos dicen que no existe, es la deforestación en selvas, en parques en general y también en las ciudades y en todo nuestro país. La ONG Un Árbol organiza plantaciones colectivas, muy interesante, pero queremos saber de qué se trata esto, ¿les parece? Por eso estamos en línea con Marcos Macera, que es de la ONG Un Árbol. Marcos, Martín Gané y todo el equipo aquí de Paren un Poco, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola Martín, hola equipo, ¿cómo andan todos? Gracias por el Bien. llamado. Bueno, primero contanos, ¿qué es la ONG Un Árbol? Bueno, la ONG Un Árbol comenzamos en el 2015 más o menos, una iniciativa vecinal en la ciudad de Buenos Aires, donde veíamos que faltaban muchos árboles en las veredas. Nuestros inicios nos llamábamos Un Árbol para mi vereda. Y a partir de ahí nos fuimos conformando como ONG y fuimos acercando a distintas personas, así un equipo interdisciplinario, desde la ciencia, el arte, la cultura. Y bueno, hoy en día nuestra principal acción es trabajar lo que es la regeneración socioambiental. Que bueno, puede ser un concepto un poco complejo, nuevo, pero básicamente es regenerar nuestros ambientes de la forma más sana y con una mirada también social, porque entendemos que en el ambiente el ser humano es parte, ¿no? O sea, ya no vemos a la naturaleza como algo separado del ser humano, sino como parte del ambiente nosotros como seres humanos. Estaban haciendo un trabajo con la Universidad de San Martín, tengo entendido, pero antes te quiero preguntar, ya que hablaste de la ciudad de Buenos Aires. Tengo entendido que en la ciudad de Buenos Aires está prohibido uno cortar un árbol, uno tiene un árbol en la puerta de su casa, no lo puede tocar, pero puede plantar un árbol. ¿Cómo es la legislación? Bueno, no estoy totalmente actualizado de la legislación actual, pero en su momento, cuando nosotros estábamos trabajando en lo que era arbolado urbano de Buenos Aires, vos no podías obviamente intervenir en el espacio público, porque es todo patrimonio público, sí, pero sí podías hacer donaciones, o sea, sí podías hacer un mejoramiento, siempre y cuando tengas una autorización de la comuna. Entonces, básicamente lo que nosotros hacíamos era contactarnos con las comunas, los diferentes líderes comuneros, referentes comuneros, y pedíamos las autorizaciones para plantar árboles en las distintas canteras de los distintos vecinos. Así que si se puede, lo ideal es pedir una autorización a la comuna y sin problema se puede. Porque hay muchos, y uno ve en la ciudad de Buenos Aires canteros que están preparados y están vacíos en algunos barrios. ¿Y cómo ustedes hacen con el frentista que debería tener un árbol, además es la norma, y que no lo hace? Bueno, ya no trabajamos en ese tema en particular, pero cuando lo hacíamos, básicamente lo que hacíamos era trabajar con los vecinos. Claro. O sea, la pata fundamental era el vecino. O sea, nosotros, es más, trabajamos al revés. El vecino venía a pedirnos a nosotros poder plantar los árboles en la puerta, en las veredas. Claro, exacto. Entonces siempre trabajamos desde lo propositivo, ¿no? O sea, no tratamos, como hay tanta demanda propositiva, en verdad simplemente hay que canalizarla bien, íbamos por esa vía y siempre, nada, un vecino que quiere un árbol, después lo termina cuidando y ese árbol que termina cuidando, después de 2 años ya sobrevive solo. Contanos ahora sí, Marcos, ¿qué es lo que están haciendo o con lo que hicieron con la Universidad de San Martín? Bueno, con la Universidad de San Martín hicimos una plantación participativa, colectiva, como le decimos, donde plantamos alrededor de 150 árboles nativos. Hicimos con los estudiantes, con distintos docentes, con referentes ahí de la universidad. Y bueno, fue una jornada de concientización donde dimos charlas, talleres. Estos 150 árboles, nosotros también dimos una charla sobre cambio climático, vos recién contabas un poco. Cada árbol que nosotros plantamos tiene la capacidad de capturar durante toda su vida, aproximadamente, estimativamente, depende del árbol, depende de la región, pero para hacer un estimado bruto, 1 tonelada de dióxido de carbono. Y pensemos que cada persona, ¿no? En Argentina tenemos un promedio de huella de carbono por persona de alrededor de 5 toneladas, entre 5 y 10 toneladas, depende del nivel de consumo. Si uno vive en la ruralidad,
no es lo mismo que si vive en el medio de la ciudad y tiene mayores niveles de consumo proporcionales a la huella de carbono. Entonces, para hacer el calculito rapidito, una persona debería plantar por lo menos 10 árboles por año, todos los años, para compensar su propia huella de carbono. Eso es muy interesante. Sí. O sea, ¿cómo es entonces por persona? No, además, es algo pasible de hacer, no es imposible. ¿Cómo es el cálculo? ¿Cuánto tengo que plantar? Con que se planten 10 árboles por persona, cada persona plante 10 árboles por año tiene que ser. Por año. Por año se puede hacer. Sí, por año. Porque esa es la huella anual. Esa Claro. es la huella anual promedio. 5 toneladas anual. Sí, entre 5 y 10 toneladas. Ustedes, nosotros, que estamos más en la ciudad, posiblemente estamos más cerca de las 10 toneladas por año de carbono. Una persona que vive más en la ruralidad, que tiene menos huella, menos consumo, etcétera, puede llegar a 5 toneladas. Entonces, con que plantemos 10 árboles por año, ahora, los árboles no es solo plantarlos, ¿no? Porque hay que plantarlos, hay que monitorearlos 2 años, 3 años, 5 años, para que después sean autosuficientes y cumplan un ciclo de 30 años de vida donde capturen ese volumen de dióxido de carbono. ¿Y dónde tengo la posibilidad de hacer esa plantación? Y bueno, con nosotros nosotros brindamos un servicio que si se asocian a la ONG, nosotros en compensación plantamos esos árboles en distintas plantaciones a gran escala o a escala más pequeña, algunas participativas, otras no, depende de la escala, depende de la plantación, y estamos plantando árboles en Buenos Aires, estamos plantando árboles en Salta, estamos plantando árboles en Córdoba. Tenemos distintos proyectos de distintas escalas con distintos objetivos también, ¿no? O sea, en Buenos Aires buscamos que sean plantaciones más participativas, donde la gente pueda venir, puedan comprender un poco más la problemática, se pueda poner las manos en la tierra, es como un objetivo un poco más educativo, ¿no? Marcos, ¿cómo te va? Analía Grafiñe te saluda. Dabas los números del dióxido de carbono, ¿no? Porque, bueno, por el tema de cómo funcionan las plantas, al inverso nuestra. Pero con el tema del agua y la absorción, también esa función tan vital, ¿no? Pensando en las inundaciones que hemos sufrido, que seguimos sufriendo, no sé, sur de Brasil, el noreste argentino, el litoral. ¿Cuáles tenés números de la absorción, de la importancia del árbol para la lluvia? Absolutamente. El árbol en sí es como que te diga el hito de equilibrio ecosistémico, ¿no? Obviamente hay ecosistemas que no son bosques, que no tienen árboles, que son pastizales y demás, pero podemos decir que el árbol es como el hito. Y el árbol en ese sentido es un gran regulador del ciclo hídrico, ¿no? Uno de nuestros proyectos está en Córdoba, en las altas cumbres de Córdoba, en las sierras grandes de Córdoba. Córdoba está atravesando una crisis hídrica muy grande ya hace varios años. Esto es por varias razones, obviamente. Una de esas razones es porque precipita menos, pero no solo precipita menos, sino que las altas cumbres, o sea, las sierras grandes donde se acumula la mayor cantidad de agua que después se distribuye en toda la provincia, no tiene capacidad de retención. ¿Por qué? Porque ya no existen bosques nativos en esas sierras. Entonces lo que nosotros hacemos es plantar un árbol muy específico que crece arriba de los 1500 metros de altura, que es el único árbol que crece a partir de esa altura, y lo que hacemos es reconstituir estos bosques nativos que a futuro empiezan a absorber más cantidad de agua, a retener más cantidad de agua, a generar más suelo, que el suelo también es como una esponja que absorbe esa agua y la redistribuye durante todo el año. Interesante. Entonces, en vez de tener una montaña de piedra como si fuese vidrio, que el agua cae y se va directamente hacia abajo, provocando inundaciones y demás, tenés un colchón de bosque, de suelo, que absorbe esa agua y te la va distribuyendo durante todo el año. Así que es
lo que dijiste sobre el agua es fundamental, el árbol como regulador hídrico. Claro, Marcos, ¿de qué manera el oyente se puede comunicar con ustedes? Porque lo que está diciendo es muy importante, saber, no tan solo colocar un árbol en cualquier lugar, sino saber qué árbol es necesario en cada lugar, y como lo mismo pasa en la Ciudad de Buenos Aires, hay árboles que rompen los caños, que no se pueden poner en la Ciudad de Buenos Aires, y algunos los ponen. Por eso es la importancia del saber. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes? Bueno, pueden contactarnos por todas las redes, Facebook, Instagram. En Instagram estamos como unarbol_ONG. Okay. Ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir, hacer todas las consultas, sumarse a las actividades, sumarse como socios, sumarse de la forma que más les convenga y nada, y estamos para colaborar. Si ustedes hoy ponen, mira, le voy a hacer un ejercicio. En el chat GTP, si alguno lo tiene ahí cerquita y lo puede Lo tengo, ahí lo tiene Sol. A ver, ¿cuál es el mayor desafío de la humanidad? Pregunta. Para que abra la página. Ahí está. ¿Cuál es el mayor desafío de la humanidad? Tuki. El mayor desafío de la humanidad puede ser interpretado de diversas maneras. Se me puso filosófico. Pero el primero es el cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Interesante. Bueno, ahí está. Ahí está, interesante. Para los que no creen en el cambio climático y sí creen en la inteligencia artificial, es bueno que se lo pregunten. Bueno, el cambio climático está basado en ciencia, ¿no? A diferencia de cualquier otras cuestiones que pueden ya ser filosóficas, ideológicas y demás, el cambio climático está basado en ciencia. Así que es simplemente ponerse a leer, buscar los referentes, las referencias científicas adecuadas y van a encontrar la información. Es un consenso absoluto en la comunidad científica, no hay duda al respecto. Lo otro es negacionismo y que, bueno, obviamente trae otros desafíos, pero bueno, no hay que confundir ideología con ciencia. Bien. Marcos, muchísimas gracias por esta charla, comparen un poco. No, por favor, ustedes. Hasta luego. Marcos Macera, de la ONG Un Árbol, pasó por Radio del Plata. Otoño